Bueno, hoy vamos a ver entonces asociación y rotación de cultivos. ¿Por qué es importante tener en cuenta la noción de asociación de cultivos? Recuerden que nosotros siempre decimos que hacemos una huerta con una impronta agroecológica, que significa, como vimos la clase anterior y como siempre reforzamos, que significa tratar de emular el funcionamiento de los ecosistemas en nuestra huerta. Si bien nuestra huerta va a estar mucho más intervenida y es un espacio mucho más intervenido que un ecosistema equilibrado y por sus propios medios, eh, nosotros siempre hacemos foco en que una de las bases del equilibrio ecosistémico es fomentar la biodiversidad, o sea que haya diversidad de especies y distintos tipos de plantas. Entonces eso nos permite, por un lado, mezclar aromas y confundir a los predadores, que no haya tantas plagas en la huerta, eh, favorecer la presencia de flores y atraer polinizadores. Promueve también la cooperación en el crecimiento cuando hay plantas que, por ejemplo, soportan a otras, por ejemplo, un maíz que puede hacer de tutor de una trepadora a una enredadera que puede ser una leguminosa, que la mayoría son trepadoras. Y también se puede beneficiar las distintas especies cooperando, eh, haciendo por ahí de sombra a las que no requieren tanto sol, las que, por ejemplo, un tomate que requiere bastante sol y que le gusta la exposición al sol, puede hacer de sombra a una lechuga, que la lechuga generalmente, sobre todo en verano, no requiere tanta exposición al sol. Entonces, jugar con los microclimas que se van generando entre las distintas especies está buenísimo porque, como todos sabemos, las plantas no son iguales y requieren distinta exposición al sol según la variedad y el tipo de planta. Eh, ahí está. Bueno, también la asociación de cultivos nos permite combinar hortalizas de flor, fruto y hojas para aprovechar los espacios. No solo tiene que ver con mejorar el rendimiento del suelo, sino también con una cuestión física de que hay hortalizas que desarrollan más la raíz porque están adaptadas para desarrollar más la raíz y otras que, por ejemplo, desarrollan más la hoja o algunas que crecen para arriba, otras que crecen hacia lo ancho y entonces ahí podemos jugar con los distintos espacios y vamos a ver que esta asociación también es buena a nivel de la asimilación y el aprovechamiento de nutrientes del suelo porque las plantas que desarrollan más la raíz requieren por ahí más potasio, en cambio, para el desarrollo de la hoja se requiere más nitrógeno y para el desarrollo de la flor y el fruto se requiere más fósforo. Entonces, esta asociación de cultivos también tiende a equilibrar el aprovechamiento del suelo. Después acá, este es un gráfico que yo se los dejo, que son algunas asociaciones sugeridas, no son las únicas, así que también se puede jugar. En general, no hay grandes restricciones en cuanto a la asociación de cultivos, se puede asociar libremente, no hay que saber demasiado para asociar las plantas, simplemente con esta posibilidad de asociar eh, las de raíz con las de fruto, con las de flor, con las de hoja, ya más o menos podemos jugar con eso, pero bueno, después hay cuestiones específicas que quienes estudian más en profundidad el funcionamiento de las distintas hortalizas eh, nos sugieren. Y ahí hay un gráfico que hicimos con las chicas de Huertas en Red que pueden consultar para tener algunas sugerencias. Esto, como siempre, yo se los mando por mail, así que lo van a tener. Eh, por otro lado, el otro concepto que vamos a ver hoy es el de rotación de cultivos, que es otra clave de la huerta agroecológica, porque la rotación de cultivos, es decir, no plantar siempre lo mismo en el mismo lugar, permite que, que el suelo esté más equilibrado, se disminuye el agotamiento de los nutrientes y se evitan enfermedades. Los cultivos no se rotan, no hace falta rotarlos mes a mes, sino que se sugiere una rotación de una temporada hacia la otra, es decir, cada 6 meses. La temporada otoño-invierno a la temporada primavera-verano. Eh, y acá es importante, empieza el concepto de familias de hortalizas, que también es importante para la asociación de cultivos,
que las plantas, si bien, por ejemplo, una selga y una remolacha, una es más de hoja y la otra más de raíz, la remolacha, si bien son plantas distintas, son de la misma familia, es decir, que tienen comportamientos similares, por lo cual es como si fueran casi una planta parecida. Entonces, si vamos a rotar cultivos, por más de que una sea de hoja y otra de raíz, también tenemos que tener en cuenta de qué familias de hortalizas son y ahora lo vamos a ver en profundidad las familias de hortalizas. Por eso no hay que colocar siempre las especies de la misma familia en el mismo cantero, en la misma línea de cultivo, porque si no estaríamos haciendo algo parecido a un monocultivo por más de que sean plantas distintas. Eh, Considerar, igual esto es como, depende la cantidad de plantas, se pueden asociar algunas plantas, pues se puede poner una hilera toda de acelga y remolacha junta y después al lado poner otras variedades. O si hay distintos canteros también se puede jugar con eso. No es que sí o sí tenemos que poner una planta distinta al lado de la otra. Sí, cuando es una huerta intensiva nos conviene asociar y obviamente mientras más asociaciones y diversidad haya, más equilibrio ecosistémico vamos a tener. Eh, y después, esto que les decía, considerar la rotación con la regla de raíz, hoja, fruto y leguminosa. Y ahora vamos a ver bien por qué. Porque las hortalizas primero porque cada hortaliza al desarrollar más un órgano, o sea, si desarrolla más la parte vegetativa o la parte más radicular, según cómo están adaptadas o según lo que vieron que nosotros de la zanahoria consumimos la raíz. Es como, porque es lo que más se desarrolla y lo que nosotros aprovechamos. Entonces, si vamos a plantar una zanahoria, nos conviene asociarla con una lechuga que desarrolla más las hojas. Y acá tenemos también el concepto de cultivos donantes, que ya lo hemos visto algunas veces, que es que todas las que son leguminosas, o sea, la familia de las legumbres, el poroto, las habas, las arvejas, son plantas que tienen unos nodulitos que se asocian con algunos microorganismos del suelo y fijan nitrógeno en el suelo. El nitrógeno que está en estado gaseoso lo fijan en el suelo y lo hacen disponible para la absorción de las plantas. Entonces, estos cultivos se los llama cultivos donantes porque fijan más nitrógeno del que consumen. Entonces, siempre que vamos a tener cultivos, por ejemplo, de frutos, que son fuertes consumidores, vamos a tratar de que después rotemos con otros cultivos de hoja o de raíz y después también los rotemos con cultivos donantes para que antes de la siembra de cultivos de fuertes consumidores, que son los cultivos de fruto, los podamos tener el suelo más nutrido. Eso es como un ciclo que está bueno tener en la huerta. No es una condición sine qua non el hecho, no se vuelvan eh, muy exigentes con tratar de rotar todo y hacerlo perfecto, pero sí está bueno tener en cuenta la noción y ir alternando los cultivos. Eh, bueno, como les decía, es importante tanto para la asociación de cultivos como para la rotación tener en cuenta las familias de hortalizas, que serían como las especies en el reino animal. Vieron que hay distintos mamíferos, hay reptiles. Bueno, en las plantas eh, hay distintos tipos de plantas y se asocian por familias botánicas. Entonces, para evitar que, que los cultivos que asociamos sean de la misma familia, está bueno conocerlas porque esto favorece un mejor uso de los nutrientes y disminuye el riesgo frente a plagas y enfermedades. Bueno, ahí me preguntan si voy a compartir la presentación y sí, siempre la mando por mail y además después cuando los chicos de DPA suben el video, ahí en el video también se pueden descargar el PDF. Bueno, este es un gráfico que resume todas las familias botánicas, la mayoría de las que usamos en huerta. Obviamente hay muchas más familias botánicas en el reino vegetal, pero estas son las que más nos interesan a nosotros y hay un resumen de las principales
eh, variedades de huerta según las familias. Y ahora vamos a ir en detalle, familia por familia, de las principales hortalizas que nosotros cultivamos en una huerta agroecológica, que están como también, por ejemplo, el kit de huerta de semillas que nos proveía el ProHuerta tenía la mayoría de estas variedades y son las principales que se usan usualmente, por lo menos en nuestro país y principalmente en Buenos Aires, pero en el resto del país también quienes hacen huerta tienen este tipo de variedades. Igual también después me pueden preguntar si hay alguna variedad que no nombré, también podemos buscar qué tipo, qué familia, a qué familia de hortalizas pertenece. También hay mucho material disponible en internet, es un conocimiento fascinante porque vamos entendiendo como las distintas morfologías de los vegetales y a partir de eso se nos abre como un panorama de la observación. Por ejemplo, al pensar que la caléndula, el copete, la lechuga, la escarola, la chicoria y el girasol son de la misma familia, que es la familia de las compuestas. Si nos fijamos, ahí en la imagen se ve una regla con semillitas chiquitas que son semillas de lechuga verde y de lechuga morada. Las de lechuga de color verde son, que hay muchas variedades, son, por ejemplo, la lechuga criolla o la crespa, son negritas las semillas, pero si ven es como una miniatura, es como una gotita en miniatura y es muy parecida a la semilla de girasol y son de la misma familia. Todos tienen capítulos florales, es decir, que en la misma flor se forman las semillas y se pueden observar en el botón de la flor todas las semillas y cuando se seca podemos cosechar ahí las semillas. Lo mismo pasa con el copete, con la chicoria. Eh, y generalmente estas hortalizas requieren climas templados. Después es muy interesante también la asociación de las familias de las solanáceas, porque ahí tenemos a la berenjena, el tomate, el pimiento y la papa, que son todas hortalizas que tienen, se llama solanáceas, se dice que se llaman solanáceas porque la flor pareciera que tiene como un sol adentro, porque la mayoría tienen como un botoncito amarillo. Y si se fijan, las flores son muy parecidas y lo único que va cambiando es el color. Por ejemplo, vemos la flor del tomate amarilla, la flor de la berenjena violácea, la flor del pimiento blanca con un puntito amarillo y lo mismo pasa con la flor de la papa. En la mayoría de los casos de las solanáceas nosotros consumimos las, los frutos, salvo de la papa que consumimos el tubérculo, que es un tallo engrosado que crece bajo tierra con las o sea, crece junto a las raíces, pero en realidad es un tallo engrosado. Pasa distinto con la batata, que es una raíz tuberosa, un tubérculo que es de la raíz. En el caso de la papa es del tallo. Y en la mayoría de las solanáceas requieren mucho fósforo en suelo, necesitan tutores para sostener los frutos, la mayoría de las que consumimos los frutos, y, perdón, y es importante tener en cuenta que la mayoría de las hojas y los tallos si bien en la mayoría de las hortalizas podemos consumir toda la planta, en el caso de las solanáceas no es conveniente consumir ni los tallos ni las hojas porque suelen tener más toxinas y pueden ser indigestas. Por eso siempre se dice que si una papa está verde o está brotada, no es conveniente consumirla por esta misma propiedad. Eh, bueno, después tenemos la familia de las quenopoideáceas, ay, perdón, que son la espinaca, la selga y la remolacha, que también requieren climas templados. Si se fijan, la mayoría de las quenopoideáceas tienen una hoja similar. Bueno, la espinaca y la selga nosotros ya la asociamos generalmente porque tienen un consumo parecido, pero bueno,
supongo que la mayoría sabe, pero las hojas de la remolacha son muy parecidas a las de la selga, lo único que cambia es el color de la selga convencional, pero de hecho hay algunas variedades de acelga que son también violáceas y que tienen un aspecto muy parecido a la remolacha y de hecho mucha gente consume las hojas de remolacha, yo me incluyo, son riquísimas y se consumen de una forma muy similar a la selga. Eh, Son de climas templados, toleran salinidad en suelo, eh, tienen poca exigencia en cuanto a nutrientes y, ay, perdón. Y las flores se polinizan con el viento. Y si ven la vara floral, que está a la derecha de la pantalla arriba, van a ver que es muy parecida la vara floral de la selga, de la remolacha, de la espinaca por ahí es un poco diferente, pero es muy difícil distinguir entre una semilla de acelga y una de remolacha, son muy parecidas. Bueno, después tenemos la familia de las leguminosas, que son los porochos, las chauchas, las arvejas, las habas, que son los famosos abonos verdes, porque como son cultivos donantes, como habían visto, fijan nitrógeno en suelo. Son pioneras en el suelo, es decir, cuando un suelo está como sin vida y muy apelmazado, lo que más conviene es sembrar leguminosas para que con sus raíces van arando el suelo y van abriendo las galerías subterráneas que permiten a las raíces expresarse y por ahí a a las plantas que tienen raíces más débiles y más finitas, les permiten ir haciendo el desarrollo radicular. Los frutos se suelen formar en forma de vaina, la mayoría son enredaderas o necesitan tutores como las habas, que por ahí no tienen zarcillos, que son las manitos esas que se agarran a todos lados, pero sí son de gran porte, parecen un arbustito, y entonces hay que por ahí tutorarlas para que el viento no las voltee o por ahí para que ayudarlas a sostener las vainas. Eh, y tienen mucha concentración de proteína los frutos, por eso se dice que el consumo de leguminosas en la dieta cotidiana es muy provechoso. Bueno, después tenemos la familia de las crucíferas o brasicáceas. A mí me gusta más decirle crucíferas porque es la manera que me acuerdo más el nombre y que es más fácil distinguirlas, porque se llaman así porque las flores están perfectas, son cuatro pétalos perfectamente alineados como si fueran una crucecita. Si vemos la flor de la rúcula o de las coles, del repollo, del kale, del rábano, del rabanito, del brócoli, del coliflor, que son todas crucíferas, vamos a ver que las flores tienen la misma forma, solamente que va cambiando el color. Bueno, la mayoría son de climas fríos o soportan climas fríos. En general, la mayoría de estas variedades las plantamos en otoño-invierno, salvo la rúcula, que generalmente la plantamos en primavera-verano, pero que también se banca en otoño-invierno. Eh, atraen, no les gusta mucho el calor, sobre todo las coles se suelen llenar de pulgones o de la mariposa de la col y de trips en verano, por eso las solemos cultivar en otoño-invierno. Y también la humedad extrema también hace que tengan más plagas. Bueno, después tenemos la familia, para que no veo, perdón, de las cucurbitáceas. Y acá tenemos al zapallo, al zapallito, el pepino, el zucchini. Tenemos también todas las que tienen esa florcita que se ve arriba a la derecha, el melón, la sandía, son todas de la misma familia. Tienen un comportamiento parecido, que es una enredadera muy quebradiza, pero que se expresa mucho, bastante grande, requieren bastante sustrato, son de climas cálidos, generalmente las cultivamos en primavera-verano,
necesitan bastante exposición al sol para madurar los frutos, son exigentes en cuanto a nutrientes del suelo porque dan muchos frutos, una sola planta da muchísimos frutos, tienen un gran porte, necesitan espacio, necesitan bastante sustrato, o sea, una maceta grande, y tienen polinización cruzada, que significa que una misma planta, la polinización cruzada se puede dar o en una misma planta que tiene flores con órganos femeninos por un lado y separado, la misma planta tiene flores con órganos masculinos. Después hay otras especies de plantas que tienen las flores femeninas en una planta y las flores masculinas en otra y requieren como más trabajo. En el caso de las cucurbitáceas, tenemos la suerte de que una sola planta tiene los dos tipos de flores y a veces tiene desafíos para que se produzca la polinización y ahí son muy importantes la presencia de los polinizadores y también hay quienes también realizan la polinización manual con un hisopo o con un pincelito, llevan el polen de la flor masculina a la flor femenina. Está bueno para eso distinguir cuál es la flor masculina, que es la flor que tiene el tallo más flaquito. Si ven arriba a la derecha, se ven las dos flores. Y la que tiene como un huevito en la parte del tallo, esa sería la flor femenina. Que después de ahí se va a formar el fruto. Em, bueno, son esto que les decía, de climas cálidos, necesitan sol, son exigentes en cuanto a nutrientes. Y bueno, y esto que ya dije, que tienen polinización cruzada. Eh, y a mí algo que siempre me llama la atención de las cucurbitáceas es que a veces mientras más grande es la hoja, más chiquito es el fruto. Por ejemplo, en el zapallito la hoja es gigante y da un fruto, dentro de todo, en comparación con otras cucurbitáceas, más bien chiquito. Y en el caso de el melón, la sandía, tiene una hoja re chiquita y da un fruto gigante. Es como inversamente proporcional el tamaño de la hoja al tamaño del fruto, generalmente. Bueno, y después tenemos la familia de las convolvuláceas, que ahí está el boniato, la batata y, por ejemplo, la enredadera campanita, que no solemos consumir, pero que son todas de la misma familia y tienen una morfología muy parecida. El boniato y la batata son similares y hacen una flor como si fuera una campanita. Eh, son enredaderas, son quebradizas, son cultivos que pueden ser perennes si los manejamos bien. Necesitan las raíces, o sea, los tubérculos que sacamos de la raíz, suelen necesitar ser curados algunas semanas luego de ser extraídas a la sombra y con buena ventilación para mejorar la absorción de los nutrientes de la raíz. Después tenemos la familia de las umbelíferas, que se llaman umbelíferas haciendo alusión al término umbrella o umbrella, eh, que significa en italiano sombra o en inglés paraguas. Y si ven, sobre todo si la ven de abajo la flor, ven que tiene como todos palitos salidos para afuera, que podría ser tranquilamente un paraguas. De ahí viene el nombre umbelíferas. Son la zanahoria, el perejil, el cilantro, el apio, el hinojo, son todas de la misma familia. Tienen semillas muy parecidas a lo que se ve en la imagen. Esas creo que son semillas de hinojo, pero son muy parecidas a las de zanahoria. Por ahí las que son más distintas son las de cilantro, que vienen en una pelotita, pero cuando después lo abrís un poco es una semilla más chiquitita, pero muy parecida a la que se ve en la imagen. Soportan heladas. Tienen un aroma intenso, por lo cual muchas de ellas se las considera, como el cilantro o el perejil, se las considera aromáticas. eh, y tienen germinación lenta, es decir, que cuando las sembramos tenemos que ser pacientes porque para que despierten y germinen van a pasar al menos 1 o 2 semanas. Y después es importante tener en cuenta que también para que generen, por ejemplo, la raíz, la zanahoria, también tiene varios meses de desarrollo. Em, en el caso de la familia de las liláceas, encontramos a la cebolla,
al verdeo, al puerro, al cibulet, al ajo. Otra vez, el nombre de liláceas hace alusión a la floración, que es una floración que tiene tintes liláceos en la mayoría de las plantas. Y, por ejemplo, en el caso del cibulet se ve que es bien violeta, que es la foto que se ve ahí violetita las flores. Suelen hacer como un pompón. eh, la que se ve en la imagen es una flor de cebolla y las semillas suelen ser así negritas y como bien arrugaditas. Lo que comemos son los bulbos o los tallos, son de climas fríos, suelen exigir suelos no muy ricos en nitrógenos, un sustrato suelto para desarrollar bien el bulbo y con buena estructura. Después tenemos a la familia de las labiadas. El nombre de labiadas hace alusión a la forma de la hoja, que es como si fuera un poco alargada, como si fuera un labio. Acá tenemos a la mayoría de las aromáticas, la albahaca, el romero, la lavanda, el tomillo, el curry, que le decimos curry, pero no es en realidad esa mezcla de especies que es en base a la cúrcuma, sino que es una planta que se le dice popularmente curry, que es muy parecida al romero. Se la ve en la imagen a la derecha abajo con unas flores amarillitas y tiene como unas hojas como si fuera un romero, pero más blanquecino. La mayoría tienen aceites esenciales y puede ser perennes o anuales. La mayoría de las que vemos en la imagen, tanto las mentas, el romero, la lavanda, el tomillo, suelen ser perennes. Incluso algunas variedades de albahaca son perennes también, pero la albahaca que nosotros consumimos suele ser no resistente a la helada, entonces va a ser un ciclo más bien anual eh, em, y suele preferir la primavera y el verano para expresarse y es un cultivo que se asocia muy bien con el tomate. Después tenemos a la familia de las gramíneas, ahí tenemos el amaranto, el maíz, el trigo y otros cereales. Son de climas cálidos, tienen raíces fuertes y algunas necesitan aporque. Em, y bueno, ¿qué significa que necesitan aporque? Que tienen como una raíz que se va desarrollando por arriba del suelo en el tallo. Como se ve en la imagen, a la derecha, arriba, es una raíz de maíz que necesita que le hagamos como una montañita alrededor del suelo para que la raíz se exprese de mejor manera y darle más soporte a la planta. Eh, bueno, ahí ven los choclos, las mazorcas, y por ejemplo en el caso del maíz tiene el penacho de arriba es la flor femenina y la mazorca tiene como los órganos femeninos. Los pelitos que se ven del choclo, la famosa barba del choclo, es a partir de los cuales se poliniza cada uno de los granos. Bueno, después está bueno saber que las plantas tienen distintos ciclos de perdurabilidad. Hay plantas que son más bien anuales y su ciclo vital se inicia y concluye en un mismo año y en un periodo que generalmente dura entre 2 o 6 meses. Muchas de las hortalizas de huertas son caducas, digamos, que hacen un ciclo y después hay que extraer las semillas para volver a plantar, porque no la vamos a seguir teniendo en la temporada siguiente, por eso es tan importante la generación de los bancos de semilla que después vamos a ver. Eh, bueno, hay muchas solanáceas, cucurbitáceas, leguminosas que tienen este tipo de ciclo, las crucíferas como el brócoli, el coliflor, la mostaza, compuestas como la lechuga y quenopoidiáceas como la espinaca tienen un ciclo anual. Y después hay algunas que tienen ciclos bianuales, que significa que duran 2 temporadas. Primero desarrolla la parte vegetativa en una temporada y después la reproductiva en la segunda temporada. Esto depende también a veces de las condiciones ambientales, que a veces, por ejemplo, vieron la típica expresión se me fue en flor, es que por ahí no sé, si la plantamos a una planta que es más de otoño-invierno directamente en primavera, por ahí va a ser más rápido el ciclo reproductivo, va a ir a flor y va a morir más rápidamente. Pero bueno,
Muchas genopodiáceas, umbelíferas, liláceas y crucíferas tienen un ciclo bianual. Y después tenemos las plantas perennes, que tienen un ciclo vegetativo superior a los 2 años, y puede distinguirse algunas que son herbáceas, como la mayoría de las hortalizas de la huerta, y otras leñosas, como la mayoría de las aromáticas, como por ejemplo, que hacen un tallo grueso y marroncito, eso significa que son leñosas, eh, y que, por ejemplo, el romero, la lavanda, el tomillo tienen esa propiedad lignificante. Estas últimas desarrollan uno o varios troncos que sobreviven durante la estación desfavorable y, por ejemplo, entre las plantas perennes tenemos a la frutilla, el espárrago, el alcaucil, el tomillo, el orégano y el romero, también la lavanda. Bueno, esto es todo la parte expositiva. Si quieren ahora pasamos a la parte de las preguntas. A ver, ahí está. Profe, yo tenía, buen día, ante todo, Buen Marta día. me llamo. Yo tenía una duda, ¿viste? Cuando vos hablaste ahí de las papas, de la batata, yo tengo batata, y el otro día Ujú. le saqué la foto, le saqué la flor. Pregunto, ¿cuál es la función de la flor? Porque la batata no sale de la flor, No, queda la ahí bajo flor tiene una tierra. función reproductiva, eh, pero generalmente lo común es que la batata se reproduzca a través del mismo tubérculo, a través de la raíz. Claro, mi papá la Mismo tenía que del la año papa. pasado y vos sabés que la cortamos toda, yo pensé que ya estaba, y no, volvió a Mm. salir ahora. Está Claro, toda. porque es perenne. Ah, bueno, listo, eso sí, ahora lo vi ahora, era Sí, perenne. y te Está bien. conviene cuando empieza a mermar la parte vegetativa de la planta, ahí te Sí. conviene hacer el cultivo, que es más o menos en esta época. Listo, eso no sabía. Yo le pregunté a mi padre, le digo, ¿y cuándo sacó la batata? Porque la otra vez la sacamos porque de casualidad que anduvimos limpiando, ¿viste? Yo Sí, sabía que de la papa era cuando la hoja ya, la claro, planta cuando va se muriendo la cae, hoja. se va muriendo la hoja, digo, ahí ya está. Pero de la batata no sabía. Es más o menos Sí, es también lo más o mismo. menos parecido a lo de la papa. Y tenés que Perfecto. sacarla. Es distinto que la papa, tenés que sacarla con más cuidado porque para no dañar la planta y para que la planta te siga dando tubérculos. Ajá, Y perfecto. viste que es hermosa la enredadera y la Sí, flor. es Y una de hecho, enredadera por y vos sabés que ejemplo, está todo en un cemento, en el piso, se dio todo por el piso, ¿viste? Y yo no la quiero eh, pisar y bueno, bueno, listo. podés hacer Pero es la hermosa, no la trepadora. Yo en mi conocía. balcón la tengo así como ornamental Sí, trepadora. sí, pero la florcita Eh, violeta, muy bonita. sí, y bueno, y después también si querés investigar un poco en internet y en algunos espacios de referencia que tengas, porque, por ejemplo, en Corea se come la hoja de la batata. Tiene un A sabor la hoja. bastante amargo, yo ya lo probé, pero Ajá, bueno, también está bueno saber qué propiedades nutricionales tiene para no consumir de más y por ahí te puede caer indigesto. claro. Ah, mira, Pero está piernita. bueno Y otra averiguar cosa, el tema. claro, está bueno, el zapallo. Vos dijiste Sí, que se puede artificialmente, lo podemos polinizar, sí. ¿no? ¿Y pero en qué momento lo polinizo? Porque yo sé que Cuando está la están flor las húmeda, flores, ¿eh? cuando las Están flores las se flores abren, abiertas. Sí, te podés fijarte qué flor es femenina y qué flor sí, es sí, eso masculina sí. y vas con el polen de la flor masculina, con un pincelito o con un hisopo a la Lo flor voy sacando. femenina. Bueno, listo, Hay nunca lo varias hice, las técnicas, vi. investigalo un poco antes de hacerlo porque es una maniobra compleja y también tenés que tener mucho cuidado con no dañar la flor. Claro, yo por ejemplo el año pasado no tuve zapallos casi, uno solo, una calabaza. Mm. Mi papá acá tiene la planta que creció un montón, pero claro, nadie la polinizó y no dio. Igual a Porque da veces más flores machos que hembra. sí, a veces suele pasar y a veces tiene que ver con el origen de la semilla, porque por ahí si es Ah, una semilla híbrida y eso como que a veces suele pasar y también depende del abono que tenga y de la exposición al sol. listo. Requiere bastante exposición al sol. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Me aguantan un segundito que ahí voy, Silvana? Voy a Sí. sacar una foto que siempre me piden. Ahí va. Si quieren abrir las cámaras, saco una fotito. Em, ahí va. A ver, esto se está complicando. Ahí va.
Bueno, ahí está, ya estoy recortando. Y ahí bueno, voy a hacer otra porque no me salió la cantidad de participantes. La última, ¿eh? Ahora sí, ahí está. Salí yo re mal, pero no importa, eso es lo de menos. Bueno, Silvana, decime. Y después Sí, Marina. quería Mariana. hacer una pregunta. Yo planté por primera vez zanahorias y Sí. no sé cómo me doy cuenta cuando están ya para cosechar o se puede correr la tierra y espiarlas. Sí, eso podés hacer, es lo que más te conviene, porque además va asomando como el tubito de de la raíz, ¿viste? Como que se ve Ajá. fácilmente y vas a ver si es chiquito o muy grueso. Y también está bueno saber cuándo la plantaste para ver si le dejaste más o menos un tiempo prudencial para que se desarrolle la raíz. Y la planté hace 2 meses más o menos. Y falta todavía entonces. Dura entre 4 o 6 meses. Ah, perfecto. Perfecto. Por ahí Gracias. mismo. No, de nada. Y sobre todo ahora que se viene el invierno, si estuviéramos próximas a la primavera, por ahí te digo, no, se va a ir en flor, pero si como viene el invierno, la podés dejar más. Sí, Mariana. Hola, buen día, ¿cómo Hola, va? buen día. Te quería hacer una consulta, porque tengo ganas de tener experiencia, nunca hice con papa, batata o boniato, y plantar con mis hijas, pero hacerlo desde nada, desde el mismo tubérculo, digamos. Tubérculo, sí. Si me podés dar rápidamente una guía como para hacerlo, y dónde hacerlo con respecto a la luz o no, la cantidad de horas que debe recibir como para ver dónde ubicarlo, o si se puede hacer en maceta, que me imagino que también se puede. Y bueno, nada, algunos tips como para tener en cuenta porque me parece que es una experiencia bastante lúdica y divertida para hacer Sí, con mis hijas, entonces, aunque sea sí, para está probar, bueno. ¿qué sale? Bueno, mira, las batatas y las papas suelen brotar solas, sin nada, o sea, te brotan en la alacena en general. Sí. Hay algunas técnicas, hay mucho material y tutoriales en YouTube que están bueno que vean como para entrenarse, pero te puedo... Uy, ¿se fue? Ah, no, ahí No, está. no, te seguimos. Bueno, no, pero te puedo ir diciendo algunos tips. Por ejemplo, no sé, de la papa puedes brotar hasta de la cáscara, Ok, el ok, tubérculo. ok. La papa suele brotar más en primavera-verano, o sea, es un cultivo de primavera-verano Claro, lo ponemos ahí, pero se banca como durante el año suele o sea, el frío no le gusta, por ahí en Buenos Aires se pueden dar como más microclimas, no sé si dónde está, si en una terraza o dónde, tengo un eh, jardín, sí. un jardín con mucho sol, que haga un microclima con bastante exposición al sol, ahí se puede dar. La batata es más de la sombra y por Ok, eso se banca también el frío. bien, Pero en invierno está bueno que esté al sol porque, bueno, no es lo mismo el sol de verano que el sol de invierno. claro, claro, Las podés poner en agua para que brote más rápido. eh, bien. y bueno, y es hermoso. Por ejemplo, la batata, si la pones en un bowl con agua, te brota toda violeta y es una cosa maravillosa, como para ir viendo, ir sacándole fotitos al crecimiento y todo eso está bueno. Eh, Bien. Y después, bueno, como son cultivos que suelen, lo que consumimos es lo que está bajo tierra, hay una técnica que es con una maceta tipo bolsa de arpillera, Sí, sí, algo que, es, conozco, sí. que Que se vas va como poniendo chiquita y la vas desdoblando y vas como levantándole el nivel del suelo a la planta. claro, Eso está bien. buenísimo, que lo podés hacer más caseramente, si no hay un montón de emprendimientos que venden ese tipo de macetas, son macetas de tela, se llaman. La geotextil, sí, 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 conozco. así Bien. que eso está Y bueno. una consulta más, perdón. Para poner la batata, la papa, el boniato, lo que sea, bajo tierra y decir, bueno, arranco con esto, ¿la tengo que cortar o tengo que esperar que esté brotada o agarro cualquiera de la alacena y Yo pongo haría a tipo conseguir distintos listo? experimentos. Si los vas a hacer Ok, con tu hija, está bueno hacerlo tipo experimento científico. Una la dejas en agua, la otra la cortás, la otra la pones entera y bien. ves cómo qué te A resulta ver, mejor. bien, Como perfecto. pensá que o sea, si bien no es necesario,
el tubérculo almacena muchos nutrientes, que es lo que Mm, nosotros consumimos. sí, Entonces, también está bueno enterrar esos nutrientes porque de alguna manera cuando se van pudriendo, qué sé yo, como que se van absorbiendo por la planta. Entonces, como bien, que pero bueno, hay quien dice que bueno, que no está bueno que se genere la putrefacción, entonces como que por ahí está bueno en vez de eso asimilar un compost. Yo creo que la papa es más común que la gente la siembre desde la cáscara, en cambio la batata es más común que la gente la siembre entera. Pero para mí bien, lo más interesante es hacer el experimento vos y ir registrando y ver qué pasa. Porque bien, perfecto, siempre depende mucho del microclima donde lo haces y de claro, la temporada en la que lo haces. bien. Ahora podría poner alguna, ponele que no sea Yo la segunda experimentaría la ahora, dejaría más para, bueno, por ahí sí, para, pero igual si querés pero hacelo, probar, total porque es una papa probá bajo y de tierra. última decimos, bueno, esta no funcionó, lo hacemos en primavera, verano. Total, como que no. Claro, queda ahí de última. Claro, Sí, queda a veces de reservorio en el suelo y después te va a brotar. Ten en cuenta que claro. la papa es muy parecida al tomate, Sí, la, sí, sí. la Las hoja, flores entonces, de bueno, hoja. cuando te brote, ponele un cartelito por si no lo reconoces. Y la Bien, batata es como una campanita medio violácea. sí, perfecto. Bueno, bárbaro, Bueno, muchas gracias. de nada. Con Sí, respecto a estaba eso, María de Los tengo una Ángeles primero, consulta, ¿no? perdón. ¿Qué? Solamente que, ¿viste la bolsa que le recomendaste a ella? Yo Sí, tengo bolsas de maíz que alimento a las gallinas. está ¿Serviría con bueno. esa bolsa? Sí. Ok, gracias. Sí, a veces ahí se te va a escurrir un poco más el agua, pero nada, funciona. Y Ok. además es apto alimenticio. Por ahí esas bolsas sufren un poco con el sol, viste que se van resquebrajando, pero para una temporada te va a servir. Bien, para aprovecharla que ya la tengo nada más. Sí, buenísimo. Sí, eh, María Ancalo, Ancalao. Ancalao. Sí, Hola, buen perdón. día. No, no hay problema. María, sí, es así el nombre. Sí, Tengo una consulta, profe. Buen día primero. Acá me bien. anoté. Yo estoy en Córdoba capital Sí. y esta es la primera vez que he sembrado espinaca. Ujú, Puse una en un huertero y otra para hacer experimento en una maceta. ujú. En las dos en momentos distintos. La de la maceta ya creo yo que está casi para sacarla. Y Sí, la pregunta que te quería hacer es como acá el frío es muy húmedo, ¿qué me sí. recomendarías vos para protegerla? Si bien es una planta que soporta el frío, yo Ujú. decía, bueno, la cubro tal vez de noche cuando cae más humedad fría que de día que le da el sol directo, o la puedo dejar así. Esa es la primera pregunta. Ujú. ¿Qué me decís vos? Bueno, mira, depende a veces la variedad de la espinaca, Ok, ¿sí? Sobre todo si es una variedad de otoño-invierno, generalmente se lo suele sí, bancar. ok. Lo que te recomiendo porque es difícil saber a qué clima está adaptada la semilla que compraste. Ujú. Entonces te recomiendo que si tenés varias plantas, cubras una y a otra no, y a la noche siguiente veas cuál está mejor. ¿Cómo se Porque comportó? cómo se comportó. Y lo que tenés que tener cuidado es que si hay mucha humedad, justamente cubrir la planta genera más humedad, porque no hay Bien, ventilación. claro. Entonces, ahí tenés que tener en cuenta eso, pues si bien la protege a nivel, genera más, un clima más templado, Mm. menos frío, también como que intensifica la humedad. Entonces ahí tenés que Tengo que tener en tener cuenta. cuidado, claro, eso yo más o menos pensaba. Y en cuanto a la cosecha de la espinaca, ¿cómo se Sí. saca de raíz? ¿Directamente se arranca No, te o se conviene corta? cortarla, ir cortando las hojitas y Ah, algunos perfecto. tallos porque vuelve a rebrotar. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, era Todos eso los solo, cultivos de hoja te conviene hacer eso porque no hace de esa falta, forma. nosotros no consumimos la raíz, entonces. Y hay Perfecto. incluso algunas variedades de espinaca perenne también. Sí, esta que Algunas tengo justo es rastreras son perenne. perennes, claro. Entonces Bien, con más razón no saques la raíz. bien, para aprovechar la reproducción cuando es Sí. época. Podés Perfecto. cortar algunas hojitas viejas, dejar Mm, algún tallo de crecimiento, viste, el principal, o claro. algunos tipo podarlos, como ir dándole forma a la planta y Ujú. ir jugando con los distintos cortes, digamos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Ahí estaba María Ríos y después Sonia. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo Entré un andas? poquito tarde. Te quería consultar. Viste que vos estás hablando de, ay, ¿cómo se llama la que es parecida al perejil? El cilantro. Sí, el cilantro. ¿Hay manera de conservarla en el freezer o algo, viste, para la temporada que no tenés? Porque a veces sale un montón y no llegamos a Sí, qué consumir rico. todo. Sí, a mí me encanta el cilantro. Hay gente que no le gusta. Justo Sí, a mi hablábamos, marido le encanta, pero por ejemplo ahora no hay. O sea, me están claro. saliendo, pero son chiquititas, no llegan ni a 5 Bueno, lo centímetros de mejor que alto. podés hacer es escalonar los cultivos. Ah, claro, pero estas ya salen solas automáticamente. Claro. Alguna vez Y se ve que él después compró y se... en el freezer las podés guardar y también las podés secar. Yo, por Ah, ejemplo, ahora tengo como que se me secó en la heladera, lo puse en la heladera en una bolsita ya lavado, sequito y bien abierto, y se me mm, secó. Y tiene bastante gustito, pero bueno, pierde bastante sabor. No es lo mismo el cilantro fresco que ni desde el freezer ni en la heladera. Depende si lo cocinás, por ejemplo, eh, tanto seco como del freezer te viene bien, pero bueno, no es lo mismo que fresco. como que yo lo frisé y es como que se Tiene un puso sabor más más amargo. oscuro. Sí, es como que se puso más oscuro y no le siento tanto el gusto. Claro. No, Entonces no bueno, sé pero si por pasa. ahí... Y O si capaz no, que hay que secarlo, ponele, lo lavás, lo secás bien con papel, capaz, yo no me acuerdo si lo sí. guardé mojado o Sí, y secalo en si... un lugar oscuro que no se exponga mucho al sol y ventilado. Ah, sí, Y sí, le sí. podés hacer un poco de calorcito también para que se seque más rápido y después lo guardás en un frasco opaco. Sí, sí, una vez hice eso, pero después no lo volví a repetir. Pensé que frizándolo por ahí iba a durar más tiempo o era más fácil, qué Mm. sé yo, pero no. Sí, a mí tampoco me gustó frizarlo, no, no, no. Por ahí sí es frizado para cocinarlo, sí, pero Sí. para comerlo así tipo fresco no queda muy bien. ¿Que se come en ensalada también? No. ¿El cilantro? Eh, Sí, no sabía. le pones así tipo perejil, o sea, como si fuera un poquito bien cortadito y le da Ah, muchísimo sabor a la ensalada. sí, sí, sí. Y después Sí, lo mi que marido podés cuando hacer es hace guardar las guiso. semillas y es lo que se llama culantro o coriandro, que las semillas también Ah, son gustosas. estas se pueden machacar y consumir. Claro, y se consume Ah, muchísimo en la comida, por ejemplo, peruana, asiática, se consumen un montón ah, y las cocinás. ok, Las podés cocinar enteras y después las sacás o las machacás. Tienen muchísimo sabor, así que ponele poquito. listo. Ah, Y con respecto a la papa, nosotros tenemos un cajón un poco grande y las hemos puesto ahí y en vez de taparla con tierra le fuimos tapando con cosas secas, sí, hojas, no sé, restos de la planta de maíz, qué sé yo, y ahí salió bastante bien. Tengo que volver a buenísimo. hacerlo en todo caso. Mira, nunca lo Pero había es escuchado. increíble meter la mano así y no tener que mover, o porque antes mi marido, por ejemplo, la plantaba y vos para sacarle los tubérculos tenías que ir con la pala, qué sé yo, y en general después ya esa planta quedaba tirada, digamos, en el sentido de que no volvía a reproducir. Claro, Pero está con bueno este un sustrato sistema, más suelto para que no esté pero apelmazado y fue que sea como de más fácil de casualidad, cosechar. claro, fue como de casualidad, ¿viste? Y fuimos y metías la mano así y sacabas sin tener que hacer fuerza ni Mm, nada. Ibas buscando, increíble eso. Ahora lo voy a hacer buenísimo. de nuevo porque hay algunos videos que hablan de, tiene un nombre el método. Ah, mira, no lo Que había hay, escuchado. hay una chilena, una señora chilena que hace videos, tampoco ahora me acuerdo el nombre justo, Mm, pero que ella usa ese sistema y mostraba cómo era. Y entonces, no sé si fue de casualidad, no sé si él puso ahí la papa, pero es como un compost grandote y entonces lo único que hicimos fue taparlo con, bueno, él, como él los restos de la poda siempre lo pone ahí, sí, a veces lo entierra también, porque también te genera, mm, te mejora el suelo, ¿viste? Pero claro. nos llamó la atención eso y bueno, vamos a ver, hacerlo de nuevo. Lo Buenísimo, único, muchas gracias. la batata, por ejemplo, Perdón, nunca pasamos le a vi la Sonia que ya flor. son y 59. Y Dale, perdón dale. que No, te llame. quería decir eso que la flor nunca vi de la batata. No sé si nos Yo- llega al claro, por ahí le falta no. exposición al sol, Ah, ok, sí. porque en general Dale, para dale. florecer necesitan un poquito más de sol. No muchísimo, pero un poco más.
Dale, listo. Buenísimo. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, Sonia, Hola, ¿cómo va? Mira, pasamos a mi pregunta Sonia, es, hacemos rapidito Sonia y Moni y ya cerramos porque ya estamos en horario. Sí, sí, ¿me escuchás, sí, te escucho Maña? bien. Bien, mi pregunta es técnica y te muestro. Sí. Tuve un problema con las semillas y Ujú. quiero saber qué es esto, si es rúcula o brócoli. Mirá que te lo muestro. Bien. Ay, más cerca, por favor. Ay, eh, creo que es un repollo o un brócoli. Próbala. Lo mejor que puedes hacer es probarla. Probar la hoja, pero para mí es repollo. Listo. Bueno, no, porque no sabía si era, no sabía cuál de las dos era, porque se me mezclaron. También hay Bueno, ahí algunas separalo, acelgas. ¿no? Porque si es repollo, para que se exprese más, tenés que separarlo. Y por ahí podés tener algunas rúculas entremechadas. Porque al principio Sí, cuando vi me dio sensación de rúcula, pero después. Pasa que en la imagen no se termina de apreciar bien. Pero cortá sí, una y probá otra que sea distinta. En general, el repollo o el brócoli, que son muy parecidos, salvo tienen un poquito diferente la hoja, la forma de la hoja. El brócoli es más alargado y el repollo es más redondito. Cortá una hoja y si es bien carnosita y más opaquita, es repollo y más bien. clarita. Y la rúcula suele ser como más finita y más jugosa. Buenísimo, Y te entonces. vas a Bueno, dar era eso. cuenta por el sabor y son riquísimas comer las tiernas, así que te lo recomiendo. Listo. Tengo un montón ahora. Bueno, Buenísimo. chao, gracias. Chao, hasta luego. Moni. Ay, perdón, estás silenciada, Moni. ¿Qué tenés ahí? Una papa del aire. Abrite el micrófono. Ahí Ahí está. está. Ahora Sí, sí. 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 Tengo papa del aire que tengo un montón. Yo quiero Uy, qué saber rico. no sé cómo conservarlas porque viste que después brotan de acá atrás. Sí, Y bueno, yo quiero saber cómo lo puedo hacer para conservarla. Yo la bueno, puedo cortar y meterla en el freezer, suponte, sí, como yo, eso quiero sí. saber. Porque es Sí, muy agotador, podés. porque, o sea, la consumo crudo, en ensalada, como Después ponelo licuado. directamente en el horno. No dejes que se descongele Porque es para muy que te quede bien aguachenta. crocantita. Como Sí, cortala, incluso la podés empanar tipo milanesa sí. y la pones directo en el horno después. Ok, perfecto, pero le saco la piel, no la guardo con piel. Sí, la piel yo la consumo, pero no sé si o lo que vos quieras. Bueno, Vos perfecto, dejá eso la era lista para poner en el horno, como la consumís. perfecto. Eso es lo que quería saber, si se podía, Y porque tengo después, si tanta la dejás cantidad. afuera, vas a ver que o brota o se va secando y se pone cada vez más dura, que también se Sí, puede consumir, pero bueno, es cada vez más dura y amarga. perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de Gracias. nada. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos y a todas. Em, Gracias por la participación y bueno, vamos a mandar todo por mail como la otra vez y cualquier duda, bueno, nos mantenemos en contacto por los canales de siempre. Bueno, muchas gracias por la participación, siempre es un placer dar estos talleres y bueno, nos reencontramos el mes que viene.